¿Cómo definiríamos el sector de la inteligencia artificial en medicina? Pues la realidad es que es un sector de muchísima innovación, de actualidad y que nos genera un gran impacto en la salud de toda la población. En concreto, yo me dedico al sector de la inteligencia artificial en imagen médica, en pruebas de radiología como las radiografías, la resonancia magnética, el TAC, y convertimos a todos los hospitales en hospitales cuantitativos, donde la interpretación de las imágenes se hace con inteligencia artificial. ¿Qué competencias necesitan los profesionales de nuestro sector? Pues necesitan mucha formación en ciencia de datos, también competencias transversales como el inglés, es muy importante porque es el lenguaje oficial de nuestra compañía y también del sector de la ciencia de datos. Y también necesitamos mucho conocimiento en el sector médico, en medicina. Parte de esta formación se hace dentro de la compañía, pero todo lo que podamos saber de medicina, inglés y lenguajes de programación en ciencia de datos como Python es la base de la formación para nuestra compañía. Así que animo a todos aquellos que os interese el ámbito de la inteligencia artificial a elegir la medicina y en concreto la imagen médica como una de vuestras dedicaciones, porque os aportará un gran orgullo y una satisfacción personal de ver que vuestro trabajo tiene un impacto social tan grande.